Impacto de la base de perfiles genéticos al apoyo de las investigaciones judiciales en Colombia. Antecedentes. El software Codex que utilizamos en este momento fue una donación del gobierno americano en el año 2003 mediante el programa de asistencia y capacitación para la investigación criminal ICITAC. La versión que utilizamos en este momento es la versión 9. En este software en este momento funcionan dos bases de datos, el banco de perfiles genéticos de desaparecidos y la base de perfiles genéticos de interés forense. El banco de perfiles genéticos de desaparecidos fue creado mediante Ley 1408 del 2010 y se reglamentó mediante el Decreto 303 del 2015. Este banco se utiliza para la búsqueda de desaparecidos. La administración de este banco de perfiles genéticos es independiente de la administración de la base de datos de perfiles genéticos de interés forense. Desde el año 2004 estamos ingresando perfiles genéticos a la base de datos de perfiles genéticos de interés forense. Mediante resolución 79 del 2020 del Instituto Nacional de Medicina Legal se formalizó esta base de datos. En este momento cursa el proyecto de ley estatutaria 326 del 2020. Esta base de datos se utiliza como una herramienta de apoyo a las investigaciones judiciales de casos de mayor reincidencia, como son las investigaciones en casos de delitos sexuales. A esta base de datos aportan registros los laboratorios de medicina legal de Bogotá, de Medellín y de Cali, y el laboratorio de genética de la Policía Nacional. La administración de esta base de datos está a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal, Laboratorio de Genética de Bogotá. Los laboratorios que aportan registros a esta base de datos están acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia bajo la norma ISO 17025 del 2017. Adicional, el Laboratorio de Genética de Medicina Legal está certificado bajo las normas ISO 9001 del 2015. Esta es una herramienta informática de apoyo a las investigaciones judiciales. Permite el ingreso, almacenamiento, administración, búsqueda y comparación de perfiles genéticos con fines de individualización. Nos permite conectar casos con el mismo agresor. Los registros allí incluidos no tienen información personal, están conectados por el número único de noticia criminal, que es un número asignado a las investigaciones judiciales. Los marcadores STR y cromosoma Y son los tipos de marcadores incluidos en este momento. Los registros allí están organizados mediante índices y coincidencias. Tenemos el índice vinculado judicialmente con las categorías vinculados y condenados, el índice lugar de los hechos con las categorías evidencia forense y mezclas, el índice filiación criminal con las categorías hijos posviolación y alelos obligados paternos. En este momento en la base de datos tenemos 9.916 registros, de los cuales 3.279 corresponden a vinculados judicialmente, 5.870 al lugar de los hechos, 767 a filiación criminal. Información sobre las coincidencias en perfiles genéticos. Con respecto a esta información sobre las coincidencias en los perfiles genéticos, encontramos que en Colombia se han encontrado 202 coincidencias que han sido detectadas en diferentes regiones del país. Aquí estamos mostrando las que se encontraron en una única ciudad, encontrándose que en la región de Cundinamarca, en esta región que vemos aquí en el centro del país, se han encontrado 107 coincidencias en Bogotá, en Chocontá 1, Soacha 1, Fusagasugá 1, Cacheta 1, seguida por la región del eje cafetero, que se ubica en esta región, donde se encontraron 6 coincidencias en Pereira, 2 en Armenia, 1 en Manizales,
seguida por el Valle del Cauca, que se ubica en esta región del país, donde se encontraron 2 coincidencias en Cali, 2 en Palmira, en Buga 1, en Cartago 1, seguida por Antioquia, en esta región del país, donde se encontraron 2 coincidencias en Medellín, una en Abejorral, una en Itagüí, una en San Pedro de los Milagros, y en la región de Santander, en Bucaramanga, 3 coincidencias en el Socorro 1. Llama también la atención que se han encontrado algunas coincidencias importantes en algunas regiones apartadas del país, como la que se encuentra acá en Puerto Inírida, una región que se ubica en los llanos orientales, en la Orinoquía colombiana. Otros casos aislados también se han encontrado en Cartagena, Santa Marta y Valledupar. Con respecto a esta relación de los casos identificados por el número de víctimas, hemos encontrado que hay muchos casos que se han encontrado con diferentes números de víctimas. Vemos que el mayor número de víctimas que están registradas o que aparecen registros de perfiles genéticos en esta base de datos se encuentra en Chocontá, donde encontramos un caso con 21 víctimas, seguidas por algunos casos que se han encontrado en Bogotá, 16 coincidencias con 16 víctimas, un caso con 16 víctimas, otro en Bogotá también con 15 víctimas, otro 3 casos con 13 víctimas, un caso con 12 víctimas, todas estas ubicadas en Bogotá. Hemos encontrado otros casos, por ejemplo, 3 casos con 11 víctimas, 2 de ellos ocurridos en Bogotá y uno en Palmira. Con 10 víctimas se han encontrado 2 casos, uno en Bogotá, otro en Buga. Con 9 víctimas se han encontrado 3 casos, uno en Bogotá, otro en Soacha y otro en Zipaquirá. Con 8 víctimas se han detectado 6 casos, encontrándose 4 en Bogotá, uno en Cali y otro en Medellín. Con 7 víctimas, 3 casos en Bogotá. Con 6 víctimas, 10 casos, 6 de los cuales ocurrieron en Bogotá, 2 en Pereira, otro en Valledupar y otro en Tunja. Con 5 víctimas, 8 casos en Bogotá, 17 víctimas, 13 en Bogotá, en el eje cafetero 2 víctimas y en otra región del país el resto de casos. Con 3 víctimas se encontraron 34 coincidencias, de los cuales 22 son en Bogotá, y el mayor número de casos de coincidencias se han encontrado en Bogotá con 109 casos, y para Bogotá son 60 de esos casos. Con respecto a la información de los agresores, vemos se han detectado de todas esas coincidencias, se encontraron que la gran mayoría corresponden a casos que ya han sido plenamente identificados y que incluso varios de ellos tienen condenas. El 32% de esos casos se presentaron, todavía no se ha logrado identificar a un agresor, todavía se está buscando, y el menor número de casos corresponden a casos que ya tienen alguna condena pero que no aparece ningún registro dentro de la base de datos de muestras de referencia de ellos. Con respecto a esos casos que ya tiene un agresor identificado y que fue vinculado ya con alguna de estas investigaciones, encontramos que tenemos este caso que se presentó en Chocontá con 21 víctimas, este otro con 15 víctimas también ya está condenado, y así vemos casi todos estos casos. La gran mayoría corresponden a 2 víctimas o 3 víctimas, de las cuales pues se encuentran incluidas en esta base de datos. Sin embargo, eso no quiere decir que en estos casos no hayan más víctimas, sino esas son las que están incluidas en esta base de datos. En cuanto al modus operandi, pues nos estamos presentando en este momento uno de los mayores modus operandi que se presentó en las diferentes regiones del país, que es el uso de mototaxis. El mototaxi es un medio de transporte que es muy económico y es se usa con mayor frecuencia en ciudades muy pequeñas. Utiliza rutas a zonas rurales que desplazan de un municipio a otro, y es utilizado principalmente por personas con recursos limitados. Aquí vemos 5 de las coincidencias que se encontraron con este mismo modus operandi. Uno que operaba en las regiones entre Palmira, Cartago y Jumbo, que tenía 11 víctimas. Otro que operaba entre la región de Neiva, Pitalito, con 5 víctimas. Otro en todas las regiones y aledañas de Valledupar, con 6 víctimas, en Santa Marta con 3 víctimas, y otro en Buga con 10 víctimas.
Al revisar cada uno de estos casos, vemos que la persona que operaba en la región de Palmira, Cartago y Yumbo, que encontraron 11 víctimas, este era un individuo que se concursó en el concurso de Mister Colombia, se desempeñaba como un entrenador de un gimnasio. Él amenazaba a sus víctimas con publicar esos videos de las agresiones sexuales en las redes sociales y como punto llamativo, él coleccionaba las prendas íntimas de esa víctima. En este momento esta persona ya tiene condena en 8 casos, dos quedan activos y hay uno que se encuentra en archivo. El que operaba entre la ruta entre Neiva y Pitalito, que se detectaron 5 víctimas, era conocido como el depredador de los Guaduales. Ya había sido condenado a 9 años por abuso sexual. En este momento, por estos casos, estos 5 casos, tiene 4 condenas y un caso se encuentra en archivo. En cuanto a la persona que operaba en la zona de Valledupar, se desempeñaba como un técnico de sistemas. Esta persona se le calculan que tenía más o menos unas 20 víctimas, pero solamente de esas víctimas 6 fueron que denunciaron y sus perfiles fueron incluidos en esta base de datos. Tiene condena en 4 de esos casos y 2 de esos casos siguen activos. El de Santa Marta, con 3 víctimas, era conocido como el monstruo de la punto 5. Siempre buscaba menores de edad con una contextura delgada a la cual él podía manipular con más facilidad y pues ya encuentra condena en estos casos. En cuanto al individuo que operaba en la región de Buga, él era un cabo primero del Ejército de Colombia. Él se encontraba en ese momento en una licencia de más o menos unos 10 meses cuando agredió a estas víctimas. Ya tiene condena en 9 de los casos y un caso se encuentra inactivo. Como punto importante y que queremos resaltar en esta investigación, en esta presentación, es el agresor que tenía las 21 víctimas. Este hombre duró por muchos años, actuaba en la zona de Chocontá y sus alrededores, unas zonas rurales. Él se desempeñaba como agricultor y abordaba a sus víctimas siempre en zonas bastante despobladas, las amenazaba, las asfixiaba hasta hacerlas perder la conciencia, las golpeaba muchísimo, las accedía carnalmente y después cuando las víctimas se despertaban después de los dolores, las seguía golpeando y las amenazaba que si ellas iban a decir algo, las podía matar porque él conocía perfectamente dónde se ubicaban y el cerco de su familia. Entonces eso hacía que muchas de las víctimas no se atrevieran a denunciar. Además, este señor por eso fue que él tuvo tantas víctimas, que generalmente eran personas campesinas, y adicional, él después de su captura, él dice que todas las mujeres a él lo incitaban, pero que él las perdonaba porque eran mujeres. Como datos importantes y antecedentes de este caso, esta persona ya había tenido 5 condenas, una por hurto en el año 1991 a 14 años de prisión, por homicidio simple en 1993 que le impusieron 6 años y 8 meses en la cárcel, acceso carnal violento en el 2004 y pues ya él estuvo en la cárcel por estos casos. Esta persona finalmente pues fue capturada. Lo que podemos ver es que muchos de estos agresores tienen sus propios modus operandi en los cuales van a... Como vemos acá, hay muchas modus operandi y cada uno, en total fueron 202 coincidencias y cada uno tenía su forma de actuar. Sin embargo, es importante resaltar que ellos actuaban de diferente manera. Lo que buscaban era que las víctimas se les acercaba y después de que se las acercaba, las intimidaban generalmente usando algún tipo de arma blanca o arma de fuego. Las llevan generalmente a un sitio despoblado donde las acceden, generalmente las roban también y bueno, dentro de las cosas que nos llama mucho la atención, pues actuaban algunos como celadores, otros actuaban como haciéndose pasar por cazatalentos, que quería volver famosas a estas víctimas, otro por ejemplo que trabajaban como en taxis, otros que actuaban se hacían pasar como corredores de bolsa, como cobradores de bancos. Había uno
que se hacía pasar por un psicólogo de la empresa donde trabajan los esposos de las víctimas, se les acercaba haciéndose pasar de una manera muy familiar porque mostraba alguna información de los esposos de las víctimas y decía que les iba a hacer una terapia de pareja. Después llegaba y les decía que ellas se habían ganado un premio por todo lo que por participar en esa terapia, y les mostraba un catálogo en donde generalmente les daba algún tipo de sustancia para que les perdieran la conciencia y las podía manipular. Esta persona ya había sido condenada por hechos similares. También nos llama mucho la atención un caso en donde uno de los agresores actuaba en complicidad de su esposa. Él llegaba y la manera como conectaba a las víctimas era a través de las redes sociales, las engañaba haciéndose pasar de diferentes formas y que les estaba ofreciendo trabajo, les colocaba cita en alguna cafetería, algún lado, y después las llevaba a su apartamento. Allá en el apartamento las amordazaba, les amarraba con cabullas en los pies y las manos, y después entraba la esposa y entre los dos las tenían retenidas por espacio como de más de 8 horas, y después las hacían partícipe de pues, cualquier cantidad de vejámenes sexuales. Como ven, hay muchísimos modus operandi, y todos básicamente lo que lograban era intimidar a las víctimas, usaban diferentes metodologías para poderlas engañar. Aquí en este cuadro vemos algunos de los agresores seriales más grandes que ha tenido Colombia. Este de acá corresponde a Alfredo Garavito, que ha sido como uno de los depredadores más grandes en nuestro país, con más de 200 víctimas, todos ellos hombres menores de edad, a los cuales en vida los torturaba, les hacía maniobras sexuales y después los asesinaba. Él está condenado, ya es una de las personas que más repudio ha ocasionado en nuestra sociedad. Aquí vemos otro caso, este es de un teniente del ejército que actuaba también en algunas zonas rurales. Él cogió a una menor y la violó delante de sus hermanos, y para evitar que ellos lo fueran a delatar decidió matarlos a todos con machete. Y bueno, pues ahí hay otros bastantes agresores que hemos tenido en el país. Sin embargo, a pesar de todos el apoyo que ha dado los estudios genéticos y esta base de datos a las investigaciones de los delitos seriales, principalmente los delitos sexuales, todavía tenemos retos bastante grandes, porque de todas esas coincidencias que se han detectado, vemos que todavía existen un gran número de casos que no han sido identificados de estos agresores. Por ejemplo, acá vemos uno con preocupación casos, por ejemplo, este caso que tiene 16 víctimas y que todavía esa persona no ha sido condenada o no ha sido capturada. Con 13 víctimas, con 11 víctimas, con 9 víctimas. Entonces esto realmente nos lleva a seguir trabajando para lograr la captura de estos agresores. Y tenemos precisamente para poder resolver estos retos debemos hacer una mayor articulación entre los investigadores, los fiscales y la administración de esta base de datos, y también establecer mecanismos que ayuden a la prevención de las víctimas, mirando o revisando esos modus operandi, las áreas en donde de mayor reincidencia, etcétera, y también fortalecer la capacidad operativa de los laboratorios. Bueno, queremos manifestar nuestros agradecimientos a todas las personas que han hecho posible el trabajo y el desarrollo en esta base de datos por tantos años, a todos los laboratorios que han contribuido al laboratorio de la Fiscalía, de la Policía Nacional y de los diferentes laboratorios de medicina legal en las diferentes ciudades, a nuestros administradores de esta base de datos y a nuestras directivas. Muchísimas gracias.